En Encontrarte Danza, abrimos las inscripciones de cierre de año en todas nuestras propuestas. Ballet, estilos urbanos, postural, salsa y folclore. Grupos para adultos, adolescentes y niños. Infórmate por el 096-414-489. Encontrarte Danza. Maldonado. Somos pueblo con memoria, educación y tradición. Somos una gran nación, republicana y soberana. Esto mira que macana, te lo tengo que decir. Tenés una hilacha falsa y hay que prohibir, Yo te veo hacer lo mismo, que criticas el nazismo y copias al comunismo. Lo que decías es mano dura, reprendes a la censura, de hechos y simbolismo. Te lo vuelvo a repetir, debes prohibirte prohibir. Este es el podcast de Xiul Bango. El ego y mis alter ego presentan Prolimpio, Baitam y Cafetín. Te lo vuelvo a repetir, debes prohibirte prohibir. El 28 de mayo de 1783, cumpliendo una orden del virrey Juan José de Vértiz y Salcedo, el teniente de dragones, don Eusebio Vidal, partió desde Montevideo con rumbo noroeste, acompañado de 29 carretas, 204 indios y 40 jefes de familias para iniciar los trabajos de desmonte, corte de madera, paja y materiales necesarios para la construcción de ranchos de lo que sería la villa de San Josef. El 1 de junio de ese año, se funda la villa, y en el correr del mes de agosto, aquellas familias que habían partido mayoritariamente de Asturias con destino a la Patagonia, comienzan a ocupar la nueva población. 27 años después, aquel grupo social juega un rol preponderante en el proceso revolucionario, dando su total apoyo a la primera Junta de Buenos Aires, que tras las abdicaciones de Bayona, declara su fidelidad a Fernando VII. Desde entonces, ese pueblo que toma su nombre del río aledaño, que a su vez, es el nombre del esposo de María, la madre de Jesús según el Evangelio cristiano, no solamente tendrá una participación trascendental en diversos hechos históricos, que nos hacen ser hoy el país que somos, sino que adquirirá una particular dualidad, que imprime una identidad, muy reconocida entre quienes integran esa comunidad, pero que se diluye, y pasa casi que inadvertida, para quienes no la vivencian desde adentro. San José tiene una profunda tradición religiosa, y se ha identificado siempre con el pensamiento nacionalista. La figura de Manuel Oribe ha sido, y en buena medida sigue siendo, un referente para los maragatos, que a lo largo de la historia, han sabido sumarse de manera mayoritaria a los ejércitos revolucionarios blancos. Pero al mismo tiempo, en San José, las corrientes renovadoras han marcado su impronta, y han generado espacios, para que desde esta ciudad se potencie el fortalecimiento de sus ideas. Más acá en el tiempo, las contradicciones entre el pensamiento y el accionar político han sido parte de la realidad de San José. En el plebiscito de 1980, San José fue el tercer departamento del país, donde mejor votó el no a la reforma constitucional propuesta por la dictadura. El no en San José obtuvo un 62,27% de los votos, cuando el total nacional fue del 56,83%. Pero 4 años más tarde, en las primeras elecciones después del golpe de Estado, San José eligió como intendente a Juan Chirucci, quien hasta entonces ocupaba el cargo impuesto por la dictadura. Curiosamente, lo mismo sucedió con Walter Belvisi en Paysandú, departamento que en 1980 presentara el mayor porcentaje de rechazo a la constitución propuesta por los militares, con un 65,13%. En el último proceso eleccionario, San José volvió a mostrar su dualidad de criterio, ya que en octubre de 2019, votó hacia la izquierda, haciendo que el Frente Amplio superara al Partido Nacional por casi 3.000 votos, en tanto que en las elecciones departamentales de 2020, los blancos fueron mayoría, por más de 12.000 votos. Más allá, que decir que San José es un departamento blanco, o incluso decir que es en realidad un departamento herrerista, sería hacer una afirmación sostenida por los datos. El votante maragato no tiene problema de cruzar las barreras partidarias, tanto desde el Partido Nacional hacia el Frente Amplio en lo nacional, como del Frente Amplio al Partido Nacional en lo departamental. Esa lógica que aparece como un denominador común en el interior uruguayo, que dice
que en las comunidades pequeñas, el ciudadano tiene mayor confianza en los administradores que se presentan como más conservadores, y se ilusionan de las ideas progresistas, cuando el abanderado de las mismas no es un integrante de la comunidad, acerca, en la mente y la concepción del votante, a los partidos que se presentan como antagónicos. Por esta razón, la propuesta que presentó un edil en la Junta Departamental el pasado lunes 5 de agosto, que solicita a la Corte Electoral el estudio de la forma de prohibir o impedir al Partido Comunista del Uruguay la participación en toda contienda o manifestación política electoral, sorprende, y genera en una primera instancia, un rechazo, que va más allá del rechazo a una censura. Prolimpio, especialistas en productos de limpieza, está presentando El Ego y Mis Alter Ego, el podcast de Xiul Bango, en 1011 Creaciones. La minuta de comunicación que presentó el edil, contó solamente con su voto. Y en sala, expresó, que quería dejar constancia, que un edil departamental, pidió, como pasa en Polonia, como pasa en Hungría, y como pasa en los países donde murieron millones de personas por el comunismo, que se quite del espectro electoral al Partido Comunista. El edil fundamentó esta propuesta en el hecho que el Estatuto del Partido Comunista dice que la democracia es un instrumento para llegar al gobierno, para después plantear su desarrollo político, y en la afirmación que realizó, respecto a que este partido está a favor de las dictaduras comunistas que hoy existen en el mundo. Ediles de su propio partido le solicitaron que retirara la moción. La propuesta, que algunos ediles calificaron de improcedente, generó risas, asombro, y luego, una serie de comunicados públicos en su rechazo. Encontrarte Danza abrió las inscripciones de cierre de año. Informate por el 096-414-489. Encontrarte Danza. Maldonado. Ya lo hemos dicho en pasados capítulos, fundamentalmente en el que refirió a un hecho que también sucedió en San José, con motivo del Vía Crucis que la Iglesia Católica realizó en las calles de la ciudad. Nuestra postura es la de estar siempre en contra de la censura, y a favor de la libre expresión de las ideas de todos por igual, más allá que estemos en la vereda opuesta de esas ideas. Y este caso, es un caso particular, ya que debemos defender el derecho del edil a decir lo que piensa, aunque lo que esté pensando, es no permitir a otro decir lo suyo y poner a consideración de la comunidad esas ideas. La paradoja de la libertad, hace tiempo, se viene perfilando como un tema que pide cancha para entrar en el debate mayor, debido a que se vienen generando hechos a nivel mundial, que la vuelven a poner en vigencia. Una de las primeras reacciones institucionales que tuvo este hecho, fue la declaración de un partido político contrario al edil que propuso prohibir el comunismo en el Uruguay, calificándolo de fascista. El fascismo en Italia, así como el nazismo en Alemania, están prohibidos, y la apología de estas ideologías son penadas por ley. El Código Penal italiano incluyó en el año 2017 el artículo 293 bis, que endureció las penas existentes desde la década del 50, para los delitos de exaltación del fascismo y reconstrucción del partido fascista, pudiendo establecerse condenas de hasta 2 años de cárcel. Catalogar a alguien de fascista en el Uruguay es una forma despectiva de considerar a esa persona. Es calificarla de incluso más que antidemocrática, podría decirse que un fascista es un antilibertad. La legislación nacional establece prohibiciones expresas, al tipificar como delitos, la incitación, a través de manifestaciones públicas, al odio, desprecio o violencia hacia determinadas personas, en razón del color de su piel, su raza, religión, origen nacional o étnico, orientación o identidad sexual, y la realización de actos de violencia moral o física, de odio o de desprecio, contra una o más personas por las mismas razones. El derecho nacional incorpora la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, y esta en su artículo 4, requiere que los signatarios condenen la propaganda, y los grupos que se basan en ideas o teorías, que signan la superioridad de una raza, o de un grupo de personas, ya sea de un determinado color u origen étnico, o que pretendan justificar o promover el odio racial, y la discriminación racial, cualquiera que sea su forma. Junto a Baitam, Bienestar Natural, continúa escuchando El Ego y Mis Alter Ego. El edil que en la Junta Departamental de San José pidió prohibir al Partido Comunista de las contiendas electorales, por entender que éste busca construir una sociedad que atenta contra la libertad y la democracia, está aplicando la paradoja de la libertad, quitando libertades, bajo la excusa de evitar que se quiten libertades. Pero ¿cuántas veces usamos esa paradoja cada uno de nosotros en la vida diaria? Hace 5 años, el sistema político uruguayo se cuestionaba sobre si Cabildo Abierto debía ser parte del proceso eleccionario.
Varias voces se escucharon contra esta nueva propuesta electoral, con críticas muy duras y cuestionamientos sobre su apego a la democracia. Pero no solamente a nivel político, han existido y existen cuestionamientos sobre otros partidos políticos. También hay cuestionamientos a nivel de otro tipo de organizaciones e instituciones de la sociedad. El 8 de marzo, la marcha que se realizó en Montevideo por el Día Internacional de la Mujer, causó polémica, al presentar una representación de un muñeco, que emulaba una publicación antisemita nazi. Las mujeres a lo largo de la historia, hemos sido discriminadas, desvaloradas, dejadas de lado en los ámbitos de poder, y excluidas de la toma de decisiones durante mucho tiempo. Los movimientos que reivindican nuestros derechos, y abogan por una justicia de equidad, para que tengamos iguales oportunidades, e iguales reconocimientos, mutaron y transformaron el discurso, ubicándose en un lugar, donde la discriminación, y la censura a quien discrepe, han ido ganando terreno. Con el objetivo de solidarizarse con el pueblo de Gaza, que está siendo víctima de una brutal represión, un grupo de mujeres arremetió contra el Estado de Israel, exponiendo al gobierno de Netanyahu como genocida, pero lo hizo de una forma, que fue interpretada por la colectividad judía como una incitación al odio. Los judíos uruguayos reaccionaron como colectivo, denunciando duramente el hecho, y justificando el accionar del gobierno israelí, tildando de propaganda antisemita, a quienes pretenden hacer ver como un genocidio, la muerte de civiles en Gaza, ya que la población de la zona, cobija y apaña, a grupos terroristas, que usan niños como escudo humano. Tanto desde el movimiento feminista, como desde el judaísmo, se suele reaccionar en forma colectiva, cuando reciben agresiones. Y lo hacen en la misma forma que lo hacen la mayoría de los grupos corporativos. Tocan a una, y nos tocan a todas, aclaman las pancartas feministas. Pero al momento que un integrante del colectivo es evidenciado en una falta que va contra los principios de libertad y respeto al otro, el colectivo se desmarca y establece que esas son acciones individuales, y que no debe confundirse la institucionalidad con las personas. Esta lógica permite dar fundamento y sustento a la defensa de acciones que apunten a prohibir, censurar y eliminar a quienes piensan distinto. Y esto es, debido a que ese colectivo contrario es signado como el agresor perpetuo, que nos ha puesto siempre en el rol de víctima. Un rol de víctima, al que nos queda cómodo recurrir cada vez que sentimos la necesidad de defendernos. Porque podemos llegar a ser víctimas del comunismo, el edil Maragato propuso lisa y llanamente acabar con el victimario, antes que éste acabe con nosotros. Pero eso que parece una locura, ¿no es acaso lo mismo que hicieron en Alemania con los nazis después de la Segunda Guerra, y en Italia con los fascistas? Y no es lo mismo que lo que hacemos nosotros, inconscientemente, al calificar de facho, o de nazi, a alguien que de antemano suponemos va a intentar atentar contra nuestros derechos. Incluite al debate de este podcast con un buen cafetín. Cafetín te incluye. Cafetín, un producto Tinkers. Los ejemplos de estas actitudes discriminatorias, que apuntan a eliminar al que piensa de manera contraria a lo que yo pienso, son muchos, y algunos, los plasmamos en las imágenes del clip de presentación del capítulo. La diputada comunista por Montevideo, Micaela Melgar, ha planteado la necesidad que el Estado se involucre en lo virtual. Y si bien, luego de haber hecho estas declaraciones, aclaró que se refería a un control de protección hacia niños y adolescentes, los antecedentes del involucramiento del Estado en Internet no son precisamente para asegurar la libertad de expresión. Recientemente, el gobierno de Ignacio Lula da Silva prohibió el acceso a la red social X en todo el territorio brasileño y estableció multas de casi $9.000 para quienes intenten acceder a ella a través de una VPN. Unos días antes, el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, se declaró arrepentido de haber cedido a las presiones del gobierno de Joe Biden y haber censurado publicaciones en sus redes sociales que vertían información y opinión contraria al relato oficial durante la emergencia sanitaria. La emergencia sanitaria sacó lo peor de nosotros en materia de censura y discriminación hacia quien no aceptaba un relato oficial, que se impuso como la verdad única, aún teniendo enormes falencias desde el punto de vista argumental. Los gobiernos de todos los colores dividieron a sus pueblos, tal como lo hiciera la dictadura cívico-militar en los 70, cuando había ciudadanos clase A, B o C, según su forma de pensar y comportamiento. Desde la idea que el mundo se dividiría, en quienes decidan inocularse y quienes no, a la obligación de cumplir con una medida no obligatoria, ya sea para poder trabajar o asistir a un lugar público. Llegando a la infeliz propuesta de dos comunicadores, de encerrar en guetos a quienes no cumplieran con las recomendaciones, de quienes se autodefinían expertos, en un tema que ellos mismos decían,
era desconocido. La manipulación de la opinión pública, realizada a través de acciones sistemáticas, que apuntan a cambiar la percepción de la realidad, a través de la propagación de información que nos haga sentir miedo, o estar amenazados, es un mecanismo que se usa de manera indiscriminada hoy en día. Sabedores todos los actores políticos, que estas prácticas basadas en la difusión de noticias falsas, tiene un efecto directo sobre el comportamiento social, y que el impacto favorable al objetivo de quien la realiza, suele ser muy mayor a la pérdida de reputación, fundamentalmente cuando esos objetivos son a corto plazo, como por ejemplo en una campaña política, la idea de censurar o prohibir aparece como una opción a considerar. Entonces, si como hemos visto rápidamente en este capítulo, no hay ideología, creencia ni género, que escape a la lógica de querer censurar y controlar a quien se para en la vereda opuesta. Cambia en algo el riesgo de perder libertades o derechos, según el nombre del partido político que gobierne. En busca de nuevas preguntas, que nos ayuden a encontrar respuestas a estas interrogantes, en el próximo capítulo comenzaremos a mirar el escenario electoral uruguayo, de cara al 27 de octubre. Hasta aquí hemos llegado, por Prolimpio presentado con Baitam y Cafetín. Esto le ponemos fin, más vueltas que ese San Quintín. En el podcast hemos dado para dejar estampado lo enredado de la historia, de la mala memoria de esta sociedad dudosa, que como quien no quiere la cosa, va mirando pa'l costado, que ha pinchado y lastimado por las espinas de la rosa. Este es el podcast de Ciul Bango. El ego Y mis alter ego presentan Prolimpio, Baitam y Cafetín.